el servicio, el amor hacia todos y hacia todo lo existente, como una oportunidad de manifestarnos en armonía con el cosmos, en este intento de cumplir con la voluntad del único Padre Creador. Un intento que se renueva día a día a través de los desafíos que vamos transcurriendo, que vamos llevando adelante y superando desde la humildad, desde la paciencia, desde la tolerancia, desde el perdón. La oportunidad de amar que se nos brinda en cada despertar, con cada nuevo día. Y cómo es el hecho de trascender y evitar la hipocresía en lo espiritual para ejercer en plenitud la espiritualidad. En un momento donde comienzan a caerse todos los velos, en donde cada ser humano comienza a ser consciente tanto de sí mismo como del mundo en el cual se desenvuelve, se manifiesta, evoluciona, se desarrolla. Los grandes maestros que han pisado esta tierra jamás se excusaron diciendo que no tenían tiempo suficiente para dedicarse a los asuntos de Dios o a los asuntos del Creador, o para expandir esa luz del Creador a través del ejemplo. Ellos eran seres divinos viviendo una experiencia humana al igual que cada uno de nosotros, que tú, que yo, que todos. Entonces, menos excusas, más obras, es lo que nos corresponde realizar como deber y gratitud al Creador por darnos la oportunidad de existir. Y así como Jesús dijo, cosas como las que yo hice, y mayores aún harán ustedes si tienen fe, a lo que yo agregaría, y si tienen o tenemos responsabilidad y compromiso, amor por nosotros mismos, por el Creador, gratitud por la vida que se nos ha prestado, ese tiempo y esa energía de vida que constituye una responsabilidad para todos y un préstamo por el cual deberemos responder más tarde o más temprano. Es decir, es fácil decir o escribir Namaste, llenarse la cabeza de información, leer miles de libros, colgar imágenes de maestros ascendidos y después dilapidar el tiempo lamentándose o corriendo detrás del dinero o de lo mundano, perdiendo el tiempo en construir una vida mundana en lugar de una vida divina en esta experiencia mundana. Pero lo que nos corresponde es más difícil y consiste en mantenerse leales y devotos al único y máximo propósito, que es el común denominador para todos los seres humanos, que es amar a todos y a todo. Parece fácil, pero no lo es, aunque sí es simple y bien concreto el propósito, y que es algo tangible porque el amor es nuestra esencia y la de todos los seres humanos, y la capacidad de amar es una capacidad divina natural e inmanente a lo que somos en esencia.
más allá de cómo hayamos sido educados o los distintos implantes que hayan sembrado en nuestra mente o en nuestro cuerpo emocional, aquellos que coexistieron desde nuestro nacimiento hasta la actualidad, tanto sea familiares, educadores o también educandos, es decir, otros semejantes que al igual que nosotros están aprendiendo. Amar y trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Dedicar menos tiempo a las cosas mundanas y más a las cosas del Creador, como la mayor parte de los seres humanos eh, realiza o utiliza, o cómo utiliza el tiempo y la energía de vida en banalidades y dilapida ese tesoro que es el máximo tesoro que cualquiera de nosotros puede recibir, tiempo y energía. Entonces, en estos tiempos donde se suceden tantos cambios, muchos quizás a una velocidad que ni siquiera nos da tiempo a adaptarnos, porque en realidad fue nuestro deber desde siempre, sobre todo para aquellos que hemos recibido determinada oportunidad, determinado conocimiento o determinadas cualidades divinas que nos han puesto en el camino del servicio a lo divino, a lo espiritual, es decir, a dar amor espontáneamente. Aquellos que hemos sido agraciados con determinada conciencia somos quienes más responsabilidad tenemos ante el Creador y ante todos y todo lo creado. ¿De qué? Responsabilidad acerca de qué? Justamente de encontrar nuestra esencia divina interna, concientizar esa naturaleza divina interna y manifestarla. Vuelvo a lo mismo, no para justificar, sino como un acto de misericordia, cuando digo que resulta difícil en un escenario como el actual, más para unos que para otros, porque no todas las condiciones son iguales para todos. No todos tenemos un techo o el sustento necesario para desarrollar de forma holgada la propia divinidad. No todos los ambientes son propicios, pero sí en un mundo causal, en un universo causal, cada quien tiene lo justo y lo necesario para manifestar lo que en verdad es. Nadie puede estar preparado para responder desde lo divino en lo mundano si vive la mayor parte de su tiempo preocupado o ocupado en lo mundano. Es decir, hay una ley cósmica que todos la conocemos, que es la ley de mentalismo, que dice que justamente donde está nuestra mente, estamos nosotros. Y esa excusa que muchos seres humanos obnubilados por su propio ego o por la comodidad o por el simple hecho de la necesidad de excusarse para no asumir su propia responsabilidad, argumentan no tener tiempo cuando la concepción del tiempo corresponde a toda la humanidad por igual. Aunque no todos percibimos el tiempo de la misma manera porque eso depende del estado de conciencia de cada uno. Muchas veces cuando uno invita al otro a sumar esfuerzos para servir a lo divino o para multiplicar el bien en favor de aquellos que sufren y necesitan,
independientemente de cuál sea la tarea. Muchos se quedan en la intención, otros ni siquiera la expresan, y la gran mayoría, antes de asumir la responsabilidad y tomar participación y protagonismo en el proceso de cambio y elevación de conciencia a través de la manifestación del amor divino y sagrado existente en uno mismo para atender las necesidades de los que sufren y necesitan y del entorno, siempre conforme a las posibilidades de cada uno, sacan a relucir, ¿sí?, un argumento o una explicación falaz que sirve solamente a una mentalidad mediocre y a un intento por quedar bien. Esa famosa frase que dice: Dios pone el resultado. Uno pone el trabajo y Dios pone el resultado. Sí, sí. O Dios proveerá. O que se haga la voluntad del Padre. Por supuesto que siempre se hace la voluntad del Padre. Por supuesto que todo lo que sucede necesita del consentimiento del único Padre Creador. Pero muchos utilizan la verdad o distintos aspectos de esa verdad para excusarse, para posponer, para disimular y no hacer lo que les corresponde hacer o lo que pueden hacer. A veces me dicen: Dios pone el resultado. En sí, Dios pone el resultado a cada uno de sus hijos conforme a cómo cada uno ha invertido el tiempo y la energía de vida que les ha prestado a cada uno, como así también Dios responde todas las preguntas en el lenguaje que cada uno puede entender, porque no todos perciben lo mismo, no todos tienen el mismo estado de conciencia, no todos tienen la misma visión o la posibilidad de ver la realidad divina. Entonces, consecuentemente, es erróneo, ¿sí?, pensar o concebir que la propia evolución puede suceder desde la mediocridad o el argumento simplista de afirmar: yo hice todo lo posible. Pues eso no solo es una falacia, sino que también no es real. Porque Dios le otorga a cada uno, el Creador le otorga a cada uno, lo justo y necesario, lo oportuno y necesario para que pueda triunfar. Por lo tanto, si aún no hemos vencido nuestras dificultades, es porque aún no hemos hecho lo suficiente o no hemos aprendido aquello que necesitamos aprender para que la dificultad se transforme en una oportunidad, el dolor se transforme en una bendición y todo lo erróneo sea transmutado en lo divino y lo perfecto, que ya es inmanente a cada uno de nosotros, solo que quizás aún permanece latente y no se ha manifestado en la realidad cotidiana o en la experiencia cotidiana que a cada uno le compete. Entonces, a Dios no le interesan nuestras excusas, sino nuestros hechos. Ni tampoco le son relevantes nuestras excusas, pues todos nos los ha dado, ¿sí?, antes de que siquiera lo pidamos, porque la casualidad no existe, todo es causa y efecto. Aquello que llamamos suerte, o lo que el ser humano denomina suerte, es un efecto cuya causa desconoce. Pero sabemos que todo tiene una causa y que, excepto para aquellos que aún están enceguecidos en soberbia, egoísmo e ignorancia, sabemos
que evolucionamos hacia un orden superior o hacia una conciencia superior y que somos supervisados por seres superiores. O sea, no somos el centro del universo, ni mucho menos, y no somos los únicos seres vivos del universo. Creo que a estas alturas casi todos los seres humanos saben eso, o al menos tienen un atisbo de conciencia acerca de eso, por no decir una leve sospecha de que no estamos solos. Todas las formas de vida sirven a Dios, pero cada una de ellas lo hace desde una conciencia y una responsabilidad diferente. Es decir, al que más se le da, más se le exige. Esa es una frase que muy conocida. Entonces, cada quien sabe cuál es su grado de responsabilidad frente a sus semejantes, a su entorno y a su creador, o al menos, en un principio, aún con un nivel bajo de conciencia divina, cada quien sabe cómo está obrando, cómo se está manifestando hacia sus semejantes y hacia su entorno, e independientemente de si es juzgado o no, si es criticado o no, si es aceptado o no, independientemente de que cada quien elija hacer caso o no, o caso omiso de lo que deviene de la afuera, o incluso lo que deviene del propio ser interno, la evaluación, sea tenida o no en cuenta para la evolución o para la corrección de aquello que es erróneo, para adoptar definitivamente la identidad divina de cada uno, porque lo divino está en todos y en todo, en todos los seres humanos, y avanzar y evolucionar a través del acto de amar y de construir el bien en favor del entorno y los semejantes. Entonces, lo que otros eligen o llevan, o cómo llevan su evolución, o compromiso con el Creador, no es nuestra responsabilidad ni nuestra incumbencia, pero sí lo es cada una de nuestras elecciones, cada una de nuestras acciones y las consecuencias que devienen de ellas. Entonces, ¿por qué realizo este preámbulo en esto de la hipocresía en lo espiritual, cómo trascenderla y cómo evitarla, y la diferencia entre ser espiritual y vivir en la espiritualidad, que no es lo mismo? Entonces, el principal oponente de uno, o el principal adversario que atenta contra nuestra propia evolución, es nuestro ego, que todos lo tenemos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos tienen esa entidad organizadora, ¿sí? El gran organizador, como digo yo, haciendo como alusión a las siglas, ¿no? Ego, el gran organizador, pero que también muchas veces se transforma en el gran opositor, porque nos distrae del cumplimiento de nuestro deber como seres de amor que somos, porque nos distrae y nos desenfoca muchas veces de nuestro verdadero propósito. Por lo tanto, hace que nuestra experiencia en esta vida sea aún más dolorosa, eso sin tener en cuenta los condimentos que yacen en la experiencia cotidiana y que obedecen al karma de cada uno o a las situaciones a resolver o situaciones pendientes de aprendizaje que debe resolver el individuo a lo largo de esa experiencia. La situación, por supuesto, que se agrava aún más cuando el individuo utiliza la culpa, la preocupación, la irresponsabilidad
y el hecho de derivar la propia responsabilidad en los demás, señalando con el dedo a otro y olvidando que hay tres que lo apuntan a él mismo. Hechos que, en vez de esclarecer y ayudarnos a expandir nuestro discernimiento, nublan aún más dicho discernimiento, trayéndonos quizás grandes dolores de cabeza o dolores espirituales, mejor dicho. Cuando hablo de hipocresía en lo espiritual, hablo de aquellos que repiten errores, ¿sí?, pasados de otros sistemas de creencias, llámenlo como quieran llamarlo, y establecen niveles o realizan comercio con lo espiritual o enaltecen el ego y estimulan la división, creando niveles, autoproclamándose, poniéndose títulos o utilizando vestiduras para diferenciar, cuando ante el Creador somos todos iguales, independientemente del grado de dificultad que nos toque afrontar o de todas las situaciones difíciles que debamos trascender, que son nada más ni nada menos que consecuencia de aquello que cada uno debe equilibrar por aquel desequilibrio que ha de alguna manera generado en existencias pasadas. ¿Por qué? Como dije hace un instante, la casualidad no existe. Y la siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Pero no es porque yo lo diga, sino porque es un hecho más que comprobado. Hasta científicamente comprobado, ¿no? Porque hasta la física nos explica que toda acción tiene una reacción. La metafísica habla de causa y efecto. En definitiva, sabemos que nada está por azar, nada ocurre por azar, y que todo tiene un propósito. Y desde los libros de autoayuda, desde los coaching, management, o todos los seres que buscan el bienestar del prójimo y del ser humano, o iluminar la mente del ser humano, comparten, ¿sí?, una ley cósmica fundamental, que es la ley de mentalismo. Donde está nuestra mente, estamos nosotros. Aquello que concibamos en la propia mente va a tender a suceder. Aunque no siempre sucede, porque no estamos solos, como les dije en un principio, no somos los únicos o lo más importante en el universo, o el centro del universo. Somos parte de la creación, parte del universo, uno con el todo, uno con el universo y también con todos y todo lo creado. La forma que adopte un ser vivo, su estado de conciencia, su manifestación, no determina su valor, pero sí pone al descubierto cuál es su grado de evolución y cuán cerca o cuán lejos está de expresar la misericordia, o sea, el ser acorde con la única fuente creadora, y cuán lejos o cuán cerca está de manifestar la realidad de todo lo que es, que se basa justamente en la energía más poderosa del universo, que es el amor. Cuando hablamos de hipocresía en lo espiritual, no es porque haya algo hipócrita en lo espiritual, sino que la hipocresía muchas veces surge, a veces de forma disimulada y otras no, de forma evidente, en el ejercicio de lo espiritual por aquellos seres humanos que estamos aprendiendo
a manifestar lo divino en lo mundano, trascendiendo todas las tentaciones que no son más que distracciones o intentos de las energías involutivas o de quienes las practican por egoísmo, soberbia, maldad, iniquidad, intentos de que de retrasar nuestra evolución en espíritu y conciencia, y por qué no también atentar contra la regresión en nuestro estado de conciencia, es decir, que realicemos o tomemos ciertas elecciones y realicemos ciertas cosas para bajar nuestro nivel de vibración y asemejarnos más a lo que son ellos, sean hipócritas, mentirosos, manipuladores, inicuos, malvados o lo que sea. En el transcurso de nuestra experiencia de vida, no existe un solo ser humano que haya transitado su experiencia de vida de forma inmaculada. Quizás haya alguna excepción, pero el hecho de estar en esta escuela de vida también incluye, ¿sí?, la comisión o la manifestación de determinados errores que son parte del proceso de aprendizaje y evolución. Eso no justifica los errores en sí mismos, porque cada uno debe responder por ellos y cada uno debe, yo, tú, él, nosotros, todos, debemos aprender a transmutar, o en algún momento debemos transmutar y equilibrar esa energía que hemos dilapidado o utilizado erróneamente, generando o fabricando error, dolor o sufrimiento en los demás, sea cual sea la forma de vida que hayamos afectado de forma negativa, y que en algún momento esa energía erróneamente utilizada la deberemos transmutar en luz. Y la forma de transmutar en luz, una de las formas, es justamente cuando el universo nos pone frente a frente con esa situación que a nuestros sentidos resulta desagradable, pero que no es nada más ni nada menos que un espejo de una situación que hemos generado nosotros en otros seres vivos en otro momento de nuestra existencia. Claro que la mayoría no lo recuerda quizás, pero no se trata de recordar, se trata de aprender y de alcanzar un estado de conciencia superior y la fortaleza suficiente de mantenerse leales a la propia esencia divina de luz y amor sin transgredir ninguna ley divina, o por lo menos sin generar un perjuicio en contra de ninguna forma de vida. Cuando hablábamos del ego, del gran opositor o el gran organizador, también es responsabilidad nuestra el hecho de educar a nuestro ego para que sirva al cumplimiento de nuestro propósito divino y no a la inversa, transformarnos nosotros en esclavos del ego. ¿Y cómo sucede eso? Para comprender cómo sucede ese proceso, debemos aceptar o conocer el concepto de energía, el concepto de vida. Sabemos que la vida es energía en movimiento, sabemos que la energía es la sustancia que permite la existencia de todas las cosas. En definitiva, somos energía en movimiento. Y por más que somos seres multidimensionales que existimos en varias dimensiones de forma paralela y simultánea, nuestros vehículos de manifestación, aunque estemos más apegados o familiarizados con el cuerpo físico, no dejan de ser energía divina en manifestación que intercambiamos con el entorno y otras formas de vida a través del uso de nuestro libre albedrío, ese libre albedrío que ha sido otorgado por el Creador, como un instrumento más del aprendizaje que debemos trascender
hasta darnos cuenta que en realidad el libre albedrío no existe porque todos somos parte del todo y el todo es perfecto y en ese orden que tiene la creación, esa sincronización, esa sincronicidad, esa armonía que existe en todo lo creado, funciona a la perfección, en donde cada pieza, cada elemento está sincronizado con el otro, aunque las partes no sean conscientes de esto, como de muchas otras cosas. Entonces somos parte del todo, partes del todo, pero no somos el todo, porque todo hay uno solo. Pero sin extendernos demasiado y para no abrumar o perder el foco de lo que realmente les transmito hoy, de la importancia de mantenerse en la humildad, de la importancia de abstenerse, de dar poder al propio ego, de la importancia de concebir al otro como un semejante, no como un competidor, la importancia de dar a lo sagrado la importancia que tiene y no hacer de lo sagrado un comercio o un método para enriquecerse o para enaltecer al propio ego o exaltarlo o para generar división de una u otra manera. Muchas veces cuando asisten a las conferencias y se comunican y esgrimen sus títulos antes que su nombre, ¿no? Entonces dicen cosas como: hola, soy séptimo nivel de tal disciplina, no importa, Reiki, lo que sea, cualquiera. Soy noveno nivel de, no sé, soy super maestro de los maestros, y empiezan con el título, ya sabemos quién está golpeando la puerta. No justamente el ser de ese individuo, sino su propio ego. Para lo espiritual no existe un nivel. En todo caso, el maestro le da a su alumno lo que el alumno necesita para evolucionar, no lo que el alumno quiere, como si fuera un capricho, esto de dar o esto de adquirir conocimiento. Por eso es importante trascender el propio ego, no como si fuera un enemigo, porque de hecho no lo es, pero sí trascenderlo desde el amor, desde la humildad y desde la autoridad divina que existe en cada uno de nosotros cuando cuando esa autoridad es aceptada y concientizada a través de la humildad y a través del hecho mismo de que todos somos seres que venimos desde la única fuente divina, desde la única fuente creadora, y que nuestra naturaleza, ¿sí?, es divina, nuestra esencia es el amor y nuestro impulso natural es amar. ¿Por qué digo esto? Porque al aceptarlo nosotros, inmediatamente debemos de aceptarlo los demás, porque el otro es uno con nosotros. Todos venimos de la misma fuente. Hablaba de los niveles, eso que tanto se afanan muchos maestros, ¿sí? Y yo digo que los niveles los inventa el hombre para comercializar algo que no se puede no se debe comercializar, si es que queremos, si es que respetamos lo sagrado, si es que somos agradecidos por eso que el Creador ha puesto en nuestra conciencia, la sabiduría divina,
o determinada gracia divina o capacidad que se nos confiere para multiplicar el bien en nuestro entorno y impulsar la evolución de todos aquellos que nos rodean. En estas palabras previas con las cuales comencé este encuentro de hoy, justamente señalaba o apunté a la importancia de abandonar las excusas, las postergaciones, porque una cosa es creerse espiritual y otra cosa es vivir la espiritualidad de hecho. En esencia y por nacimiento y por derecho divino y de conciencia, todos somos seres espirituales porque venimos del único y magnánimo y soberano espíritu que es el Creador. Llámenlo como ustedes elijan, quieran o hayan aprendido a llamarlo. De todos modos, el Creador ni siquiera puede ser nombrado porque trasciende las fronteras de nuestro entendimiento y de nuestro lenguaje. Pero no es un tema que obedece ni es tan importante en este momento. Y también, esto que acabo de decir, tiene relación plena con lo que hoy nos convoca. El hecho de saber en dónde ubicar la propia mente, en dónde invertir la energía y el tiempo de vida que nos quede hasta el momento de marcharnos definitivamente a otra escuela de vida, es decir, desencarnar, es esencial para lograr el propósito divino que es único para todos: amar en todo momento, circunstancia y lugar. Ahora, en cuanto a las misiones que cada ser humano desempeñe en el transcurso de su estadía acá en la Tierra, eso va a depender del derecho de conciencia adquirido, de su evolución, incluso desde que nació hasta el momento presente, y de cuán preparado está cada uno para asumir una responsabilidad ante el Creador, porque nosotros los seres humanos somos los que nos equivocamos, pero el Creador no se equivoca. Nosotros como seres humanos conocemos el error, la ilusión y el engaño, pero aquellos seres de orden superior que guían y supervisan nuestra evolución no lo son y no se equivocan al mismo nivel que nos equivocamos nosotros, los seres humanos, que estamos recién dando los primeros pasos. Somos como bebés recién nacidos que estamos aprendiendo a caminar. Así que en el infinito del cosmos y del universo y de la creación, aunque muchos en su soberbia supina e ignorancia supina crean saberlo todo, saber mucho, la realidad es que no sabemos absolutamente nada. Bueno, hay un filósofo que decía: solo sé que no sé nada, una gran verdad. Entonces, esos estímulos negativos o implantes negativos que se han sembrado en nuestra pequeña cabecita, en nuestro cerebro, durante tantos años, por aquellos que han intentado vivir a expensas del esfuerzo de los inocentes, o del recurso más sagrado e importante del ser humano, que es el tiempo y la energía de vida.
es hora de que sean transmutados y erradicados de la propia mente. Esos implantes negativos que se han sembrado en la propia mente a través de la competencia, ¿sí? Por ejemplo, la envidia, la crítica, los celos, el odio, la maldad, la astucia, la argucia, el desdén, la discriminación, la oposición, etcétera, etcétera. Infinidad de manifestaciones erróneas que lo único que han generado a lo largo de la historia de la humanidad es desarmonía, destrucción, dolor, sufrimiento. Y no hay que ser ni adivino, ni sabelotodo, porque nadie lo es, y adivinos tampoco, porque no existen. Y creo que a medida que pasa el tiempo, cada vez se hace más evidente cuán poco hemos aprendido como seres humanos de lo divino y de lo sagrado, aun cuando infinidad de maestros que han venido desde lo superior han pisado esta tierra y nos han enseñado con sus ejemplos cuál es nuestro origen divino, cuál es nuestra misión, amar, de qué se trata amar y qué es lo más importante, amar. Sin embargo, todavía y aún en esta circunstancia actual de pandemia mundial, seguimos cometiendo los mismos errores en la gran mayoría de los seres humanos, intentando volver a un pasado que jamás volverá a ser el mismo, porque no se nos va a permitir, ni como seres humanos ni como humanidad, comportarnos de la manera que nos veníamos comportando, ni dilapidar y hacer o cometer tantos actos injustos para con nuestro propio planeta, con nuestra amada Gaia, e incluso con nuestro Creador que nos ama y que aún tiene y ejerce esa misericordia infinita, dándonos la oportunidad de existir, de cambiar, de rectificar el rumbo, de transmutar, es decir, de transformar aquello que ha devenido en tanto dolor para la humanidad y que puede transformarse en solidaridad, empatía, amor, perdón, misericordia, dependiendo de cómo cada uno elija aquí y ahora y en adelante pensar, sentir, hablar, actuar. Es decir, para que aquello que hoy resulta ser un perjuicio para la humanidad, tanto sea una apariencia de enfermedad o un desastre natural, como solemos llamarle, o cualquier situación adversa de vida, se transforme en una bendición o se transforme en algo menos doloroso o en un hecho feliz y que nos genere prosperidad y evolución, los primeros que debemos cambiar de actitud somos nosotros. Fácil no es, sencillo quizás tampoco, instantáneo menos, y fantástico o mágico tampoco, porque la magia es el arte de engañar y la magia no es real, como muchas de las cosas que hemos inventado los seres humanos, incluso nosotros en nuestro proceso de evolución, porque como dije hace unos minutos atrás, nadie está exento de errores o de pecados. Como decía nuestro gran maestro, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Todos nos hemos equivocado, todos nos seguimos equivocando. Todos somos ignorantes, solo que en diferentes temas.